Entonces vamos a mirar lo que nos compete con hoy. Hoy vamos a mirar perfiles de tensión y de corriente de la familia lógica CMOS, como está indicado aquí en el documento. Evidentemente, pues ya habíamos visto los perfiles de voltaje y de corriente de TTL. Entonces ahora pasamos a esta parte para completar el asunto en lo que tiene que ver con los conocimientos necesarios para realizar las prácticas. Entonces, pues normalmente como generalidades de esa temática proponen que hagamos un repaso sobre el transistor incremental, porque esos son los transistores que se utilizan para construir los circuitos integrados digitales de esta familia. Entonces, esos transistores MOSFET se tiene que hacer un recorderis del funcionamiento en conmutación, o sea, cuando están en corte y cuando están en saturación, que son los dos estados en los que ellos operan para ese tipo de trabajo. Aquí les indico en dónde están esos temas en los libros de Tosi y Wackerly, pero si ustedes miran en Floyd, si ustedes miran en Morris Mano, también encuentran ahí esa información. Entonces, por ejemplo, ahí está el libro del profesor Thomas Floyd. Aquí está el tema de la familia lógica CMOS, que lo llaman circuitos CMOS. Aquí entonces empiezan haciendo un recorderis de funcionamiento del MOSFET. Presentan los símbolos del MOSFET incremental de canal N, flecha entrando, y de canal P, flecha saliendo. Este es uno de los símbolos que no todo el mundo utiliza. Algunos autores y fabricantes utilizan otro símbolo diferente que lo veremos más luego. Aquí miramos cómo es el comportamiento de este transistor cuando está en conducción, como un interruptor cerrado. Y aquí nos muestran cómo es el funcionamiento del transistor cuando está en corte, interruptor abierto. Para que esté en conducción o saturado o en corte, lo que nosotros necesitamos es un voltaje entre puerta y fuente de un valor lejano a 0 voltios. Aquí nos proponen 5. Por eso, el transistor hace un canal y conduce corriente de drenaje a fuente. Entonces, como está conduciendo corriente, es como si fuera un interruptor cerrado. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, en los dos casos, la fuente está a 0 voltios. Y conectaron en la puerta 0 voltios. O sea que VGS es 0. Entonces, no se induce canal y entonces no hay corriente de drenaje a fuente y entonces el transistor es como si fuera un interruptor abierto. Ese es el mecanismo de nosotros poder determinar cómo funcionan esos transistores dentro de un circuito integrado. Aquí lo tenemos entonces para el canal P, porque el CMOS está formado por transistores de canal N como aquí arriba y de canal P como aquí abajo. Entonces para el canal P es al contrario lo que sucede con el canal N. Cuando el voltaje entre puerta y drenaje es 0 voltios, bueno, lo podríamos decir más bien puerta y fuente para que todo quede homogéneo con respecto a puerta y fuente. Entonces, si ustedes ven aquí en la fuente hay 5 voltios a través de esta resistencia y la puerta está a 0. Entonces, cuando el VGS es negativo, por encima de 0 voltios, entonces el transistor induce un canal y hay corriente de fuente a drenaje, interruptor cerrado. Cuando el voltaje entre puerta y fuente, mírenlo aquí,
Si aquí en la fuente hay 5 voltios y en la puerta hay 5, el voltaje entre puerta y fuente es 0. Por lo tanto, no induce canal y el transistor se puede mirar como un transistor abierto. Como un interruptor abierto, qué pena. Aquí siguen dando más detalles sobre esos transistores y después de eso entonces pasan al primer dispositivo que es la compuerta no o el inversor o la compuerta inversor. El libro del profesor Morrimano también presenta eso acá, donde dice metal óxido semiconductor MOS. Con eso introduce la temática de la familia lógica CMOS. Muestra la construcción de los transistores, canal N y canal P, incrementales, desde luego. Muestra los símbolos lógicos. Entonces vean que aquí el autor presenta dos símbolos para los transistores. Aquí tenemos el dispositivo de canal N. Este es el símbolo que ya habíamos visto. Entonces, flecha entrando y líneas segmentadas, indicando que no hay canal. El canal lo hacemos con el voltaje entre compuerta y fuente. Aquí muestran este símbolo, donde estas líneas que representan el canal no están segmentadas, y la flecha la colocan en el terminal de la fuente, saliendo del dispositivo. Ese es un dispositivo de canal N. Para el canal P, entonces aquí muestran el dispositivo con las líneas segmentadas, las líneas que representan el canal, esta línea representa el canal, y la línea del sustrato tiene la flecha hacia afuera. Aquí lo muestran, donde la fuente ahora la flecha está entrando, ¿sí? Y la línea que representa el canal, esta que le estoy marcando, no está segmentada. Bueno, es lo que tiene que ver con la simbología. Aquí dan un resumen del funcionamiento del dispositivo, que fue lo que yo les dije hace un momento. El dispositivo trabaja en función del voltaje que se aplique entre puerta y fuente para ambos transistores. Cuando el voltaje es positivo entre puerta y fuente, el dispositivo del canal N conduce, interruptor cerrado. Cuando es igual a 0, el transistor no conduce, interruptor abierto. Y para el dispositivo canal P es al contrario. Bueno, aquí después de eso entonces muestran las tres compuertas principales que se utilizan en tecnología MOS. Claro está que estas no son CMOS. Aquí está un inversor, la NAND y la NOR, pero en tecnología NMOS. Ahora sí nos muestran esos tres tipos de compuerta en tecnología CMOS. Esta es la CMOS no o inversor, que vamos a analizar más luego. Aquí nos vamos para el libro del profesor Tosi. Entonces está la tecnología MOS. Y para hacer referencia a esa tecnología, pues el autor también habla del MOSFET incremental, da una serie de información sobre eso. Entonces aquí muestra los símbolos lógicos. El símbolo lógico que utiliza es el mismo del otro autor. Línea segmentada para el canal. Y aquí línea segmentada para el canal. Flecha entrando para canal N. Flecha saliendo para canal P. Nombre de terminales: drenador, fuente y puerta. Drenador, fuente y puerta. Entonces nos dicen que nosotros podemos implementar un interruptor con el MOSFET.
Aquí nos muestran entonces otra vez el símbolo del MOSFET de canal N. Y entonces muestran un voltaje entre puerta y fuente que lo llaman VGS. Ese VGS, según su magnitud, es el que determina si se induce un canal y la corriente fluye de drenaje a fuente o no. Entonces aquí nos muestran inicialmente esta figura. Si el VGS es igual a 0, como dicen aquí, mire, en la puerta 0 y en la fuente 0. Este símbolo quiere decir el símbolo de tierra o de 0 voltios. Entonces, si nosotros decimos que aquí colocamos un VGS igual a 0 voltios, lo que te están diciendo es que el voltaje entre este terminal de puerta y este terminal de fuente es 0. ¿Qué quiere decir? Que los dos están a la misma tensión. Si este está en 0 voltios todo el tiempo, pues aquí tiene que haber 0 voltios. Entonces, en esas condiciones, no hay VGS suficiente para inducir el canal acá. ¿Sí? Y nosotros podemos considerar que no hay corriente de drenaje fuente. Eso es lo que lo muestran aquí con esta línea desteñida. ¿Sí? Corriente de drenaje a fuente. Eso es IDS. Entonces, como el voltaje de la puerta es 0, el VGS es 0, no hay corriente, esto es una corriente muy pequeñita, y nosotros podemos decir que el transistor es como si tuviera entre drenaje y fuente una resistencia de 10 a la 10 ohmios. Tengan en cuenta ese valor porque más luego lo vamos a usar. 10 a la 10 ohmios. O sea, en esas condiciones el transistor está apagado o en corte u off, que es otro término que utilizan para decir cuál es el estado de trabajo del MOSFET. Bien, en esas condiciones, entonces, debido a que esta resistencia es muy alta, pues no fluye mucha corriente por ella, consideramos que el interruptor está abierto. O sea, consideramos que el transistor entre drenaje y fuente lo podemos representar como un interruptor que está abierto. Un bajo en la entrada, o sea, la puerta, hace que el interruptor esté abierto. Después tenemos la otra condición, cuando en la puerta colocamos 5 voltios y la fuente sigue estando a 0 voltios. Entonces ahora el VGS es 5 voltios. Por lo tanto, este voltaje mayor de la puerta con respecto a la fuente induce un canal y ahora por ese canal fluye alta corriente desde el drenaje hasta la fuente. Es lo que vemos aquí con esta línea bien negreada o negriada. ¿Sí? En esas condiciones nosotros podemos considerar que entre drenaje y fuente el transistor es como si tuviera una resistencia del orden de 10 a la 3 ohmios, o sea, 1 kilóohmio. Compárenlo con este valor, 10 a la 10 ohmios o 10 a la 7 kilóohmios, como lo quieran ver. ¿Sí? Aquí 1 kilóohmio y aquí 10 a la 7 kilóohmios. En esas condiciones, entonces, como la resistencia es pequeña, entre drenaje y fuente fluye una corriente grande, que es esta, y nosotros consideramos entonces que el transistor lo podemos representar como si fuera un interruptor cerrado. Bueno, no tanto como un interruptor cerrado, porque un interruptor cerrado es un corto entre sus dos terminales. Aquí no hay un corto. Aquí hay una resistencia de 10 a la 3 ohmios o 1 kilóohmio. De todas maneras, es un estimativo que hace el autor. Nosotros vamos a calcular esa resistencia cuando el transistor esté en conducción. De acuerdo con los perfiles de tensión y de corriente, tenemos los elementos necesarios para poder hacer ese cálculo. Lo vamos a hacer y nos vamos a dar cuenta que la resistencia no es de 1 kilóohmio, sino de menos de 1 kilóohmio. Entonces, esta es la forma como nosotros interpretamos el funcionamiento del transistor MOSFET de canal N. ¿Sí? Cuando está en conducción,
on o saturado, o cuando está en corte, apagado, off. Bien, una vez que tenemos eso, aquí abajo nos muestran las condiciones para el dispositivo de canal P, que son las contrarias a lo que nos mostraron para el canal N. Aquí está literatura de aplicación de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, simple y llanamente aquí lo vemos. Empecemos con 0, como lo hicimos con el otro. Entonces, cuando en la puerta se coloca un 0. Bueno, aquí muestran el drenaje a 0. Lo que normalmente nosotros debemos decir es que la fuente es la que está a 0 voltios. Entonces, entre 0 y 0 no hay voltaje entre puerta y fuente, por lo tanto, el dispositivo está apagado, como si fuera un interruptor abierto, que es la parte de aquí arriba. Pero cuando se aplica un tensión negativo en la puerta con respecto a la fuente, entonces el dispositivo ahora sí va a conducir y se comporta como un interruptor cerrado. Aquí está arriba la condición de conductor abierto, interruptor abierto o transistor apagado, y aquí está la condición de interruptor cerrado o transistor encendido o en saturación. Mire que los órdenes de la resistencia para ese dispositivo también son iguales al del anterior. 10 a la 3 ohmios cuando está en conducción, 10 a la 10 ohmios cuando está en corte o interruptor abierto. Después de que han hecho esa ilustración, entonces nos presentan la familia CMOS. Aquí lo presentan como lógica de MOS complementaria. MOS y se le agrega la letra C. Y lo primero que presentan es el inversor, miren. O compuerta no. Y entonces nos muestran así el símbolo de esa compuerta. Se dan cuenta que no han usado los símbolos de los transistores, sino usaron una caja donde dicen que Q1 es el de canal P, el de arriba, y Q2 es el de canal N, el de abajo. Y entonces se gastan una cantidad de cosas escribiendo el nombre, los terminales del dispositivo. Fuente, drenaje, puerta. La fuente del dispositivo del canal P va conectado al voltaje de alimentación de la compuerta. Después para este de aquí abajo, la fuente va a 0 voltios, mírenlo. El drenaje se conecta con el drenaje del dispositivo del canal P y en ese punto entrega la salida de la compuerta. Después de las dos puertas están unidas entre sí y en esa unión se entrega el voltaje de entrada o es la entrada de la compuerta. Entonces aquí tenemos la entrada, que podemos llamarla in en inglés para no escribir tanto. Y aquí está la salida, que podemos llamarla out para utilizar una palabra más corta. Bien, entonces esa es la idea. Tienen que con dos transistores solamente nosotros producimos una compuerta no en tecnología CMOS. A diferencia de TTL, que para producir una compuerta no necesita 10 elementos. 4 transistores, 4 resistencias y 2 diodos. O sea, para construir una compuerta no en TTL necesitamos más silicio que para construirla en CMOS, porque aquí necesitamos silicio solamente para 2 transistores. Por esa razón es que la familia CMOS se ha impuesto sobre la TTL. Hoy en día en el mundo, la mayoría de los diseños digitales se hacen con tecnología CMOS y no con TTL. Esto se llama mayor densidad de integración para el CMOS. O sea, en un dispositivo
con una área de silicio determinado, podemos hacer un integrado, una compuerta o un dispositivo integrado que tenga más funciones que el TTL. Así de fácil. Eso es lo que representa la mayor densidad de integración. Es cuánto silicio voy a usar, cuánta área de silicio, para saber qué funciones voy a realizar con esa área de silicio. Entonces aquí presentan la compuerta de esta manera, como les dije, pero pues algunos autores no la presentan de esa manera porque utilizan mucha literatura. Mire, S, D, G para este transistor, que además dicen que es de canal P, y S, D, G para este transistor, que además dicen que es de canal N. Y lo identifican, Q1 y Q2. Entonces se gasta mucha gramática en eso. Para evitar eso, algunos fabricantes y algunos autores lo que hacen es utilizar el símbolo del transistor. Entonces, como por el símbolo nosotros sabemos quién es drenaje, quién es fuente y quién es puerta, nos ahorramos esta literatura en el circuito. No es necesario escribir el nombre de los electrodos de los transistores. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el profesor Wackerle. Entonces aquí está el libro del profesor Wackerle, la temática lógica CMOS, niveles lógicos CMOS, como quien dice los perfiles de tensión, que nos lo presenta aquí para la entrada. Más adelante verificaremos estos números, 1,5 voltios y 3,5 voltios. Y después entonces nos presentan aquí un resumen de los transistores MOSFET. Aquí nos dicen con esta resistencia que el transistor MOSFET lo podemos presentar como una resistencia variable. Si está en conducción, esta resistencia es pequeña, el profesor Tocino dijo aproximadamente 1 kiloohmio. Si está en corte, esta resistencia es grande, aproximadamente 10 a la 7 kiloohmios. Esto que nos están mostrando aquí, están mostrando la puerta y nos están diciendo que este voltaje de entrada es el que determina la magnitud de esta resistencia, que es el equivalente del transistor entre el drenaje aquí arriba y la fuente aquí abajo. Nos muestran el símbolo. Mire lo que es diferente. Entonces, drenaje arriba, la fuente siempre tiene la flecha para indicar la dirección de la corriente. Fuente acá, puerta acá. Entonces, si hay canal, la corriente circula así. Por eso es que la flecha está en esa dirección. Además, para que haya corriente o no haya corriente, eso lo determina el voltaje entre puerta y fuente, mire, ¿sí? Entre fuente y puerta. Y ese voltaje se llama VS en forma general. Cuando es NPN, este voltaje debe ser mayor que este para que haya canal. Pero cuando es PNP, este voltaje es menor que el de la fuente para que haya canal. Esa es la diferencia entre diferentes dispositivos de canal P y de canal N. Bueno, esta literatura habla de eso. Aquí está el dispositivo de canal P. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ahora colocan la fuente del lado de arriba y entonces la flecha entra al canal. Este es el canal, aquí está el drenaje y aquí está la puerta. Como ustedes se dan cuenta ahora, para que haya canal, la puerta debe estar a menor voltaje que la fuente. En esas condiciones, cuando eso se cumple, la corriente circula en esta dirección.
perdón. Ahora, entra por la fuente y sale por el drenaje. Antes, entraba por el drenaje y salía por la fuente. Entonces, si el VGS es negativo, VG, voltaje de puerta, VS, voltaje de fuente. Aquí tenemos un signo menos y tenemos un signo más, quiere decir que la puerta está a menor tensión que la fuente. Entonces, este VGS es negativo. Se induce canal y hay corriente. Y este VGS es igual a 0, entonces pues no se induce canal porque no hay diferencia de potencial entre fuente y fuente, no se puede inducir un canal. Después de que el autor explica eso, entonces nos propone la primera compuerta de tecnología CMOS y otra vez toma el inversor. O la compuerta no. ¿Por qué hacen eso? Todo el mundo trabajando primero con la compuerta no. Porque la compuerta no es la base para hacer todas las compuertas en CMOS. Así como en TTL, la NAND es la compuerta base para hacer todas las demás compuertas. En CMOS, la compuerta no es la base para hacer todas las compuertas. Entonces, por eso es que todo el mundo arranca explicando la compuerta no. Y aquí la vemos, miren. Entonces, simple y llanamente se utiliza un transistor de canal P. Miren que la fuente va arriba, conectada al voltaje de alimentación del dispositivo que ahora se llama VDD y no VCC. ¿Eh? Esto quiere decir voltaje de drenaje a drenaje. Aunque aquí no se aplica en este transistor en el drenaje, sino la fuente, en la mayoría de dispositivos que no sean compuertas, este voltaje se aplica al drenaje. Así como en los transistores bipolares lo llamamos VCC porque ese voltaje típicamente se aplica a los colectores. Bien, entonces aquí tenemos el dispositivo de canal P, fecha entrando por la fuente, Q2, sale el drenaje, se conecta con el drenaje del dispositivo de canal N, Q1, y en la unión de esos dos poner un pin al exterior para conectar la salida de la compuerta. La fuente está a tierra, entonces mire que las fuentes son las que reciben la fuente de alimentación. El de canal P recibe el voltaje positivo y el de canal N recibe 0 voltios. Las puertas se unen entre sí y ponen un pin al exterior para la entrada de la compuerta. Aquí lo llaman voltaje de entrada. Entonces esta es la entrada de la compuerta y esta es la salida de la compuerta. Dependiendo con el voltaje que haya aplicado en voltaje de entrada, asimismo, aquí nos dicen que un transistor está saturado y el otro está en corte o apagado, y entonces de esa manera la salida será un voltaje alto o un voltaje bajo, como respuesta a la entrada. Si la entrada es 0, pues la salida debe ser 1, porque es un inversor. Si la entrada es 1, pues la salida debe ser 0, porque es un inversor. Entonces eso es lo que aquí muestran. Si la entrada es 0, la salida es 5 voltios, míralo, un alto. Si la entrada es 1, la salida es 0. Y aquí nos dicen en cada condición del voltaje de entrada cuál transistor está en corte y cuál está apagado. Lo mismo que para esta otra condición del voltaje de entrada. ¿Eh? Bien, así las cosas. Entonces, después de el autor hacer ese resumen rápido, muestra el funcionamiento de la compuerta con interruptores. Ahora miramos eso con más detalle. Y aquí muestra otro símbolo para la no. Entonces mire que en este caso no hay flechas en la fuente para indicar la dirección de la corriente, ni en el de canal P aquí, ni el de canal N aquí. ¿Cómo distingue el dispositivo del canal P al canal N?
con esta burbuja que conecta en la puerta del dispositivo de canal P. Entonces, si hay burbuja, es un transistor de canal P. Si no hay burbuja, es un transistor de canal N, como dice aquí y como dice aquí. Bien, a la entrada está la unión de las dos puertas y la salida sigue en la unión de los dos drenajes. Bien, ¿cómo funciona ese dispositivo? Entonces, para que estos transistores funcionen, nosotros debemos entender eso desde algo que vimos cuando nos enseñaron los transistores unipolares incrementales MOSFET, que es una gráfica que relaciona la corriente de salida con el voltaje de entrada. Mire que este es un dispositivo controlado por voltaje. ¿Por qué? Porque la corriente por el dispositivo está controlada por el voltaje de entrada del dispositivo. A diferencia del transistor bipolar, que es un dispositivo cuya corriente está controlada por corriente. Entonces, la corriente de salida del transistor bipolar, corriente de colector, está controlada por la corriente de entrada, que es la corriente de base. Es un dispositivo de corriente controlado por corriente o controlado por corriente. La corriente de salida está controlada por el voltaje de entrada. Es un dispositivo controlado por voltaje. Entonces, de acuerdo con eso, nosotros aprendimos. La característica de transferencia simplemente relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada. Perdón, lo que les voy a mostrar aquí es la corriente de salida, qué pena, no voltaje, sino corriente de salida y D con el voltaje de entrada, que es el voltaje como ya aprendimos o recordamos más bien, entre puerta y fuente. O sea, el voltaje entre este punto y este punto. Para los dos transistores, para este transistor y para este transistor. Entonces, como la fuente es aquí, entonces el voltaje entre esta fuente y este punto. Como la fuente es aquí para el canal N, entonces este punto y este punto. Entonces, en los transistores MOSFET hay un elemento que es el que determina si se hace canal o no. Ese determina este voltaje. Pero hay un voltaje VGS que es el que dice en qué momento aparece canal a través de los terminales de drenaje y fuente para los dos transistores de canal N y canal P. Ese voltaje que determina ese canal o que se empieza a hacer el canal se conoce como VGS paréntesis T, dicen algunos autores, otros autores dicen TH. Entonces, esto TH o T quiere decir umbral, es la inicial de la palabra umbral en inglés. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto del voltaje GS empieza a inducirse un canal en los transistores. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí el VGS-TH, que para no escribir tanto lo voy a escribir TH, ya sabemos que es un voltaje entre puerta y fuente porque está en el eje de VGS. Para el canal N, nosotros aprendimos que el voltaje de puerta debe ser positivo con respecto a fuente. Entonces, positivo es a la derecha, negativo es a la izquierda del origen. El origen está aquí. Bien, entonces para el canal N, si el voltaje puerta-fuente es menor
que VGSTH no hay canal y el transistor no conduce. O sea que la corriente es cero. Por lo tanto, nosotros dibujamos esa corriente aproximadamente así. Cero. En el momento en que el voltaje entre puerta y fuente del transistor de canal N supere al voltaje puerta-fuente TH, entonces ahora sí hay un canal y comienza a circular corriente de drenaje a fuente. Y entonces la gráfica es esto. O sea, esto es una curva que no es exponencial como en el caso del diodo. Y esto es una curva, es como la mitad de una parábola, porque resulta que si nosotros recordamos cuando hablamos del transistor MOSFET, cuando el transistor MOSFET de canal N ya está conduciendo, la corriente de drenaje es igual a 1/2 de K sub N prima. Este K sub N es una constante que depende de cómo está fabricado el transistor, multiplicado por omega, que representa el ancho del canal, dividido por L, que representa la longitud del canal, y esto multiplicado por VGS, menos VT, elevado eso al cuadrado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la corriente de drenaje está en función del voltaje puerta-fuente elevado al cuadrado. Entonces, por eso les digo que esta curva a partir de VGS TH es una parábola por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, a partir de VGS TH, el dispositivo conduce. ¿Cuánto vale VGS TH para los transistores que arman en las compuertas? Después les digo cuánto es ese valor. En forma general, para los transistores que trabajan en sistemas analógicos, este VGS-TH es del orden de 1 voltio. Pero para los transistores que trabajan en sistemas digitales, ese voltaje es un poquito mayor, o no tanto mayor, sino que es un poco diferente. Bien, ahora miremos para el dispositivo de canal P cómo es la película. Entonces nosotros dijimos que la puerta debe estar negativa con respecto a la fuente. Puerta negativa con respecto a la fuente quiere decir que el voltaje viene en esta dirección. A diferencia del canal N, que la puerta debe ser positiva con respecto a la fuente, toda hacia la derecha. Bien, así las cosas. Entonces, simple y llanamente, el funcionamiento de ese dispositivo va a estar determinado con el voltaje puerta-fuente que apliquemos al dispositivo. Supongamos que aquí está la contraparte del canal N, el VGSTH. Que desde luego es negativo, ¿no? Pues estamos al lado izquierda de VGS, o sea, al lado negativo. Entonces, igual que antes, si el voltaje entre puerta, esta, y fuente, de este transistor, es menor que este valor, mírelo, entre 0 y VTH, el transistor no hace canal. Al no hacer canal el transistor, pues no hay corriente de drenaje. Estamos con corriente cero, que estamos sobre este eje, miren. Sobre este eje, básicamente.
Pero a partir de que el BGS supera este valor o se hace más pequeño que este valor, entonces inmediatamente se induce un canal aquí y hay corriente de fuente a drenaje. Por lo tanto, ahora la corriente aumenta en forma curva, curvilínea, como el canal N. Y esta curva también tiene la misma ecuación que vimos antes para esta curva. Es como si aquí ponemos un espejo, entonces lo que está aquí se refleja de este lado. Simple y llanamente. Entonces, para que los transistores conduzcan, simplemente tenemos que tener un VGS mayor que el voltaje umbral. Tanto para el canal N, voltaje umbral positivo, como para el canal P, voltaje umbral negativo. Entonces, en base a esta gráfica, nosotros vamos a ver el funcionamiento de este dispositivo. Iniciemos con un voltaje de entrada cero, binario. Desde el punto de vista de voltajes, 0 voltios. Entonces, entre puerta y fuente tenemos 0 voltios. Miren, 0 voltios aquí y 0 voltios aquí. 0 menos 0 es igual a 0. Recuerden que cuando nosotros tenemos un doble subíndice, lo que nosotros debemos decir es que eso es igual al voltaje en el punto indicado por este primer subíndice, VG, menos el voltaje en el punto indicado por este subíndice S. Aquí en este caso, si VG es 0, entonces desplazamos VG por 0, menos, y como la fuente está todo el tiempo en 0 voltios, es 0 voltios. Entonces 0 menos 0 es igual a 0. Ese es el VGS, este VGS. Por lo tanto, estamos aquí en este punto. En este punto la corriente es 0, miren. ¿Sí? No hay conducción. Quiere decir que este transistor de canal N está apagado. Vamos a decirlo off. Si el transistor está apagado, es como si aquí se hubiera hecho una abertura del circuito, mírelo. No hay corriente por acá. ¿Sí? Es como si hubiéramos hecho una abertura en el pin del drenaje. Miremoslo ahora para este caso. Transistor de canal N, de canal P, perdón. Entonces tenemos 0 voltios aquí en la puerta, pero en la fuente tenemos 5. ¿Sí? O sea que el VGS, en ese caso en particular, es igual a 0 voltios que hay en la puerta, mírenlo, menos 5 voltios que hay en la fuente. Al hacer esta resta nos da que VGS es igual a menos 5 voltios. Menos 5 voltios está más abajo de VGTH. Entonces quiere decir que ese transistor, si supongamos que nosotros tenemos por aquí menos 5, la corriente es esta, mírela. Por lo tanto tiene canal y está en conducción. Entonces este transistor está on. En esas condiciones, nosotros vemos que entonces hay canal, por lo tanto hay corriente, drenaje, fuente. ¿Cuál es el voltaje de salida? Si ustedes miran este voltaje de salida, no puede mirar a 0 voltios
porque por aquí el camino está abierto. Pero si nos vamos por este lado, este voltaje de salida puede mirar a 5 voltios porque este transistor es como un interruptor cerrado, mientras que este es un abierto. Entonces el voltaje de salida es un 1 en binario o 5 voltios en tensión. Eso quiere decir que para un 0 en la entrada hay un 1 en la salida. Entonces con eso comprobamos el funcionamiento de la compuerta para este estado de entrada. ¿Sí? Haciendo uso de esta gráfica, miren. Miremos el otro estado. Ahora entonces, nosotros aplicamos un 1 en la entrada. Un 1 en la entrada debe producir un 0 en la salida. Vamos a verificarlo. Un 1 en la entrada son 5 voltios. Miremos el transistor de canal N. Ahora hay 5 voltios en la puerta, 0 voltios en la fuente. Por lo tanto, el VGS ya no es 0 menos 0, sino 5 en la puerta menos 0 en la fuente. Eso da 5 voltios. Quiere decir que ahora nosotros estamos por aquí, mire. Estamos por encima de VTH. Eso quiere decir que a este voltaje VGS se corresponde esta corriente de drenaje. Ya no es 0. Quiere decir que este transistor permite corriente de drenaje a fuente, o sea que hay un canal, o sea que está en conducción ON. El transistor de canal P. Entonces tenemos 5 voltios en la puerta. Vimos aquí 5 voltios para voltaje de puerta. Menos, y en la fuente hay 5 voltios. Si nosotros hacemos esa operación, 5 menos 5 es 0. Estamos acá. Y entonces simplemente la corriente es 0. Como no hay corriente de fuente a drenaje, es como un interruptor abierto. Entonces este transistor está apagado o en corte, off. Así las cosas, entonces al estar este transistor en corte, es como si se hubiera hecho una abertura del circuito aquí, mírenlo. Por lo tanto, la salida no puede mirar hacia VDD porque el camino está abierto. Pero la salida sí puede mirar hacia 0 voltios porque este transistor está funcionando como un interruptor cerrado. Entonces la salida lo que ve es un voltaje bajo, que lo representamos con 0. ¿Cuánto? 0 voltios. Entonces en la entrada tenemos un voltaje alto, 5 voltios, y en la salida hay un voltaje bajo de 0 voltios. En ambos casos, la salida es el complemento de la entrada. Eso es lo que hace una compuerta no. Entonces, desde ese punto de vista, con ayuda de estas gráficas, que es la característica de transferencia del transistor MOSFET, de canal N al derecho y canal P a la izquierda, nosotros sacamos el funcionamiento de este circuito, que es una compuerta no. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos nada más. ¿Sí? Mire que no hay que hacer cálculo ni nada, vaina, es saber el concepto del voltaje umbral. Y entonces, ¿cómo es el voltaje puerta-fuente con respecto al voltaje umbral? Y con eso sabemos si el transistor está en conducción o no está en conducción.
Entonces le presentan aquí en primera instancia eso, y entonces ahora sí entendemos lo que está escrito aquí, en esta tabla. ¿Sí? Entonces, si en la entrada hay un 0, nosotros ya aprendimos que en la salida hay 1. Y para que la salida esté en 1, este transistor debe estar en corte o apagado para que no pueda conectarse a tierra. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Mire, Q1 apagado. En cambio, Q2 debe estar saturado para que la salida pueda llegar allá, a VDD. Entonces, Q2 encendido. Y la salida es alta porque esta salida está viendo esta fuente. Para la otra condición, cuando en la entrada hay un 1, que la salida debe ser un 0. Entonces, con una entrada en 1, mírelo, nosotros aprendimos que este transistor está encendido, mírelo acá, o saturado, y este transistor está en corte o apagado. ¿Sí? Por lo tanto, al estar este encendido y este apagado, el voltaje de salida no se puede conectar a 5 voltios, el único camino que tiene es a 0 voltios. Por lo tanto, en la salida hay 0 voltios que representa un bit 0. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí resumido en esta tablita, el funcionamiento de la compuerta no en términos de voltaje. Para nosotros saber entonces si está en 0 o está en 1 la salida. Así de sencillo el asunto. Como para que ustedes tengan una idea de cómo es que la compuerta no es la base para todas las demás compuertas. Aquí está mediante interruptores. Miren. Cuando la entrada está en bajo, este está abierto y este está cerrado. Entonces la salida busca el voltaje de 5 voltios. Eso es un alto. Cuando aquí en la entrada hay un alto, este transistor está saturado, se cierra el interruptor y este está abierto. Entonces ahora la salida mira a tierra a través de este interruptor, que es el transistor de canal N que está saturado. Y entonces eso es un 0. Y entonces todas las compuertas o los circuitos en CMOS, nosotros lo podemos analizar desde el punto de vista de interruptores, miren. ¿Sí? Ya, facilísimo. Mire, este es el símbolo para una compuerta NAND de 2 entradas A y B. ¿Cómo se construye? Si ustedes miran esta puerta de este transistor Q2 de canal P, está conectada con esta puerta de este transistor de canal N Q1. Por lo tanto, este transistor y este transistor son una compuerta no como la que acabamos de analizar. Si ahora nosotros miramos este transistor Q4, la puerta se conecta con la puerta de este transistor Q3. Entonces, este transistor Q4 es otra compuerta no, canal P y canal N. En la unión de estos dos drenajes está la salida de la compuerta NAND. Aquí estas son las dos entradas A y B. Y entonces tenemos que estar conformado por dos compuertas no. Por lo tanto, necesitamos dos transistores de canal P que están conectados en paralelo. Mire que las fuentes están conectadas entre sí y los drenajes están conectados entre sí. Eso es una conexión en paralelo. Y dos transistores de canal N conectados en serie. ¿Sí? Conectados en serie.
Miren que la fuente de este transistor se conecta con el drenaje de este transistor y la fuente va a tierra. Esta es una conexión en serie. Entonces, de esa forma logramos nosotros las compuertas NAND. En tecnología hacemos usando varias compuertas NO. Si queremos una compuerta NAND de 3 entradas, agregamos un transistor de canal N en serie con estos dos y un transistor de canal P en paralelo con estos dos. Si queremos de 4 entradas, agregamos otro transistor de canal N en serie aquí y otro transistor de canal P en paralelo aquí. Y listo. Para este dispositivo de 2 entradas, este es el símbolo. Funciona como una compuerta NAND de 2 entradas. Y entonces aquí esta tabla le muestran a ustedes, de acuerdo con los niveles lógicos de las entradas, cómo operan cada uno de los 4 transistores, si están en saturación, si están en corte, y entonces nos muestran el resultado en la salida. Igual que lo hicimos antes, de acuerdo con la característica de transferencia, cuáles están en corte, cuáles están en saturación, y de esa forma sabemos si Z está mirando a VDD o si Z está mirando a tierra. Recuerden ustedes que aprendimos de la compuerta NAND. Que si una sola entrada está en bajo, mírela, una entrada en bajo, la salida es alta, mírela. Para que la salida sea baja, se necesita que las dos entradas estén en alto. Entonces, esa es la idea. Aquí ven ustedes el funcionamiento del dispositivo en base a interruptores. 2 interruptores para los 2 transistores de canal N, 2 interruptores para los transistores de canal P. Miren que estos interruptores están en paralelo y estos están en serie. Para una condición, cuando ambas entradas están en cero. Para otra condición, cuando A es 1 y B es 0. Y para la otra condición, cuando las dos son altas. Aquí tenemos una compuerta NOR de 2 entradas, como nos muestra aquí el símbolo. Entonces, ahora miremos las conexiones entre los transistores que están en el circuito. Si ustedes miran Q2, que es de canal P, tiene la puerta conectada con Q1, que es de canal N. Por lo tanto, este transistor, con este transistor, hacen una compuerta NO. Si ahora miramos Q4, vemos que la puerta está conectada con la puerta de Q3, que es de canal N. Por lo tanto, estos dos transistores son otra compuerta NO. Entonces, también armamos las compuertas NOR utilizando compuertas NO. Ahora, la diferencia con la compuerta anterior es que los transistores de canal P están en serie, mírelo, conectados en serie, y los transistores de canal N están en paralelo. Si queremos otra entrada, ponemos otro transistor de canal P en serie y otro transistor de canal N en paralelo. Si queremos otra entrada, agregamos otro transistor más de canal P en serie y otro de canal N en paralelo. Y listo. Si ustedes a estos transistores les aplican la característica de transferencia que les mostré, entonces se van a encontrar con que esto es correcto. Estas son las condiciones. Para cada combinación de entrada, son las condiciones en las que funcionan los transistores, en corte o en saturación. Como es una NOR, nosotros aprendimos, si alguna entrada está en 1, mírenlo, la salida es baja. Ahí está. Ya lo determinan estos transistores.
Otras compuertas pues también estarán elaboradas en los mismos términos, con compuertas no. Una vez que tenemos vistas esas generalidades, entonces vamos a hablar ahora sí de los perfiles de tensión de ese dispositivo, compuerta no CMOS. Entonces, planteémoslo aquí. Vamos a decir que vamos a usar dispositivos CMOS. Vamos aquí a proponer el perfil de salida como lo hice con TTL. Y aquí el perfil de entrada. Bien. Entonces, como en TTL, el perfil tiene el mínimo nivel en 0 voltios, tanto a la entrada como a la salida. En TTL dijimos que este nivel superior, el máximo, es 5 voltios, porque resulta que todo lo que es TTL tiene que alimentarse con 5 voltios, con fuente regulada, porque es lo que necesitan los integrados. En el caso de CMOS, nosotros tenemos diferentes series. Hay una serie que es la 14000 o la 4000. Y entonces voy a agregar ese dato aquí, para que sepan de dónde sale ese perfil de tensión. Entonces, como en TTL que aprendimos, todo lo que esté referenciado con estos dos dígitos quiere decir que esos integrados son TTL. Entonces, de antemano va sabiendo uno qué tipo de integrado tiene con estos dos números. También los puede uno conseguir con estos dos números 54. También es TTL. Lo que pasa es que 74 se usa para los dispositivos de la industria civil y 54 se usa para los dispositivos de la industria militar. Eso fue un acuerdo al que llegaron en todo el mundo y los fabricantes entonces hacen eso. Bien, hablemos del 74. Entonces, lo mismo para hacemos. Cuando ustedes vean escrito en un integrado que los dos primeros dígitos son 40 o son 45, inmediatamente ustedes tienen que saber que esos dispositivos son CMOS. Bien. Estos dos números son para la industria civil ambos. Yo no sé, también para la militar. Aquí no hay diferencia como en TTL. Por lo menos los libros no se la comentan aún. Bien, entonces así las cosas. Para esta serie, el voltaje de alimentación que nos dijeron que usáramos VDD, como está aquí, mírelo. No es único valor como en TTL, 5 voltios, sino que es un rango de valores. Este voltaje puede ser cualquier voltaje entre 3 a 18 voltios. Son mucho más flexibles que TTL en lo que tienen que ver con el voltaje de alimentación. 3 a 18 voltios. Funciona sin problema en ese rango. Si vamos a trabajar con sistemas digitales para la industria automotriz,
que tienen baterías con intensidad de 12 voltios, pues no hay problema, usemos CMOS porque 12 voltios está en este rango, mire. ¿Sí? Si vamos a usar TTL ahí en ese mismo sistema, en combinación con CMOS, pues entonces le ponemos a todo el mundo 5 voltios, porque TTL necesita 5 voltios. Entonces, funcionan los dispositivos CMOS porque es entre 3 a 18 voltios. 5 está ahí. No necesitamos regulador en ese caso. Bien, para lo que es solamente CMOS no necesitamos regulador porque el margen es amplio. Bien, entonces esa es la idea. Otra flexibilidad que tenemos aquí con CMOS. Nos ahorramos el integrado regulador, que es costosito, regulador de voltaje. Entonces, así las cosas, aquí el límite superior de los perfiles de tensión no es 5 voltios, ni 8, ni 9, sino que es VDD en forma general. Y para la salida, lo mismo. Miremos la entrada. Voy a proponerles aquí la grafiquita que borré. Bien, entonces un bajo en la entrada. Para que la compuerta entienda que le aplicamos un bajo, nosotros debemos colocarle un voltaje que esté entre 0 voltios y 0.3 VDD. Esta tensión en este rango en la entrada determina que la entrada está en bajo. Mire, VDD. Si nosotros tenemos VDD igual a 5 voltios aquí, hace un momentico este autor nos mostró perfiles de tensión de entrada. Entonces, 0.3 por 5 es 1.5. Ahí se explican ustedes el 1.5 que está en esa gráfica. ¿Ve? Este punto 3 es lo mismo que decir el 30% de BDD. Bien, un alto. Entonces, un alto es cualquier voltaje en la entrada que esté entre 0.7 BDD y BDD, desde aquí hasta acá. Entonces nosotros decimos que esa entrada, toda esa región la ve como un alto, desde aquí hasta aquí. Así como aquí, desde aquí hasta aquí, la ve como un bajo. Si BDD es 5 voltios, entonces 0.7 por 5 es 3.5. Entonces ahí se explican ustedes el por qué 1.5 aquí para el bajo y 3.5 aquí para el alto. Este alto es lo que los manuales del fabricante les dice B, I, H, paréntesis, mínimo, como en TTL.
Y este es el que el fabricante les dice B, I, L máximo. Entonces esa es la cosa. Volvemos a utilizar los mismos términos que utilizamos en TTL. Entonces lo que el fabricante da es este valor y este valor. Y uno como estudiante sabe que este es el mínimo en este rango y que este es el máximo en este rango. Esta es la zona prohibida. Entonces, para las entradas es obligatorio que en alto no sea menor que 0.7 BDD y que en bajo no sea mayor que 0.3 DD, porque la compuerta no sabe qué hacer. No sabe entregar, si en la salida entrega un 0 o un 1. Esa es la razón. Entonces no debemos superar estos límites. Si ustedes miran este rango, mide 0.3 BDD o el 30% de BDD. Y si miran este rango, de 0.7 BDD a BDD, también hay 30% de BDD. O sea, los perfiles de tensión de entrada son simétricos, lo que no sucede en TTL. En TTL el bajo va de 0 a 0.8, o sea, el rango es 0.8 voltios. Y en alto es de 2 a 5 voltios, el rango es de 3 voltios. Sí, si aquí fuera 5 voltios, el voltaje de alimentación, entonces esto sería 3.5. De 3.5 a 5 hay un rango de 1.5. Esto sería 1.5. De 0 a 1.5 hay 1.5 de rango. Por lo tanto, esto es simétrico, el perfil de tensión de entrada. ¿Por qué es simétrico? Porque los transistores son simétricos. ¿Cómo sabemos nosotros que los transistores MOSFET son simétricos? Por una razón muy sencilla. Aprendimos, corriente de drenaje es igual a corriente de fuente. Esa es la razón. O sea, la corriente fluyendo aquí por esta fuente sale todita por el drenaje. En el de canal P, en el de canal N también. En el canal no se pierde nada de corriente. A diferencia de lo que sucede en el transistor cuando la corriente va del emisor al colector, que en la base se pierde algo. Por eso, en TTL o en los trayectores bipolares, nosotros decimos que IC es diferente de IE. Hacemos el equivalente IC-SID y el equivalente de IE-IS. Entonces, aquí son diferentes porque se pierde algo en la base, pero aquí son iguales porque no hay una base para cruzar. Ahí es un canal. Ahí no se pierden cargas. Miremos el perfil de salida. Salida en bajo. Cualquier voltaje que esté entre 0 voltios y 0.05 voltios. Como ustedes dan cuenta, este ancho es bien pequeñito, miren. Entre 0 y 0.05 voltios son 50 milivoltios. En TTL son 0.4 voltios, 400 milivoltios. En alto, cualquier voltaje entre VDD menos 0.05 hasta VDD. Si ustedes miran este ancho, también es 0.05 voltios, igual que aquí abajo, diferente a TTL. ¿Sí? Entonces, este es el bajo para la salida de la no y este es el alto para la salida de la no. Estos dos voltajes, el mínimo en alto
y el máximo en bajo pueden ser un poquito mayores el bajo o menor el alto y no hay mucho problema en el funcionamiento de la compuerta. Lo que no podemos cambiar son las entradas. Esas sí se deben mantener en estos valores que están acá. Miraremos por qué esto pueden cambiar, este límite y este límite. Igual que en el caso del TTL, esto se llama B, O, H, mínimo, y este se llama B, O, L, máximo. Y listo. Entonces, estos 4 valores son los que nosotros encontramos en los manuales, en los libros que hacen los fabricantes, ¿sí? Para determinar los perfiles de tensión. Entonces, estos son los perfiles de entrada y de salida de una compuerta no CMOS de esta familia, 4000 o 14000. 4000 porque fue la referencia que puso RCA, que son los papás del transistor MOSFET y MOSFET. Y entonces ellos fueron los primeros en construir circuitos integrados digitales en tecnología CMOS. Y esta otra referencia, si no estoy mal, la utilizó Motorola, con permiso de RCA. Entonces, para que tuviera una diferencia entre lo que producía RCA y lo que producía Motorola, le dijeron, agréguenle este unito. ¿Sí? Entonces, esta serie funciona con estos perfiles de tensión. Ahora miremos perfiles de corriente. Y también miremos primero las entradas. ¿Ah? Si nosotros miramos el circuito, la corriente de entrada puede ser esta, mírela. O puede ser esta. Depende de. Si ustedes se recuerdan de lo que aprendimos en electrónica analógica 1 con estos transistores, esta corriente que le marqué aquí se llama IG. E idealmente es aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque el transistor MOSFET lo construyen de tal manera que entre puerta y canal se coloca un dieléctrico. Ese dieléctrico no permite que la corriente pase de la puerta al canal. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso esa corriente tiende a cero. Hay algunas corrientes de fuga que son muy pequeñas. Lo mismo pasa con este transistor. ¿Sí? Entonces, la corriente, aquí, en los perfiles de corriente de entrada, nosotros diríamos que las corrientes son cero. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Esto, la puerta en un transistor MOSFET es un material conductor, una película de plata o de polisilicio. El canal no es un metal, pero es un semiconductor, conduce corriente eléctrica. Y entre esos dos conductores hay un aislante. Simple y llanamente eso es lo que hizo el ser humano para construir un condensador. Lo que nosotros debemos entender entonces es que en los transistores MOSFET, entre puerta y canal, o entre puerta y drenaje y puerta y fuente, hay un condensador.
Por lo tanto, si aquí en la entrada nosotros estamos aplicando un voltaje así, mire. Y eso es lo que hacemos. Para eso funcionan estas compuertas con estas señales, porque ahí están los ceros y los unos. Entonces, si este condensador inicialmente está descargado y el voltaje de entrada, el voltaje aquí, en esta placa del condensador, cambia de un voltaje bajo a un voltaje alto, mírelo, como el voltaje está descargado, por aquí fluye una corriente. Y el condensador se carga a esta tensión. Entonces ya no podemos decir que la corriente es aproximadamente cero, porque usamos una corriente aquí para cargar el condensador. Pero una vez que el condensador está cargado y la tensión de entrada cambió de 1 a 0, el condensador quedó con cargas positivas aquí y negativas aquí. Si ahora el voltaje es 0, quiere decir que este punto se puso a 0. O sea, el condensador se tiene que descargar. Entonces tiene que hacer esto mismo. Y esa corriente entonces no es 0. Es un poquito mayor que 0. Entonces, al final, nosotros tenemos que las corrientes de entrada de los dispositivos CMOS es una corriente muy pequeña, pero no es 0. Esa corriente es mucho más pequeña que la de los transistores bipolares, o sea, los dispositivos TTL. Por lo tanto, nosotros podemos decir que cuando una entrada está en bajo, la corriente que circula por esa entrada tiene esta dirección. Y se llama I, I, L. Y tiene un valor de 1 microamperio. Des en cuenta que es una corriente baja, menor que TTL, pero ya es un valor finito. Y tiene esta dirección. Para el alto, corriente de entrada, pues sucede lo mismo. Entonces ahora la corriente tiene esta dirección y se llama I, I, H. Y tiene un valor de 1 microamperio, porque también es la corriente que está cargando y descargando este condensador, o este. Entonces, corrientes pequeñas, menores que TTL, pero finitas. ¿Por qué en alto la corriente entra por la entrada y en bajo la corriente sale por la entrada? Entonces, eso se puede explicar así. Supongamos que tenemos una compuerta NAND o una compuerta, sí, pongámosla como una NAND, no como una no. Todo lo que decimos para la no, lo decimos para la NAND y para la NOR y para todo eso el mundo. Conectada con otra compuerta NAND. Entonces, corriente de entrada, mire, la entrada es esta, estamos analizando esa corriente. Entonces, la corriente de entrada tendrá que tener una dirección aquí. Miremos el perfil de salida y después miramos las direcciones de corriente. Por ahora dejemos este circuito que he planteado. Entonces, miremos para la salida, cuando la salida está en bajo. Tiene esta dirección, mire. Se llama I, O,
L y tiene un valor de 0.4 miliamperios. Esta dirección y esta forma de presentarla. En alto, la salida provee una corriente en esta dirección. Se llama I o H. Y tiene un valor de 0.4 miliamperios. Se dan cuenta que en entrada las corrientes son iguales y en la salida las corrientes son iguales. ¿Por qué? Porque los transistores MOSFET son simétricos. Porque ID es igual a IS. Esa es la razón. ¿Sí? Ahora miremos las salidas, que nos queda más fácil analizar las salidas. Entonces nosotros aprendimos que cuando una salida está en bajo, mire, 0 acá, es porque este transistor está on. Mira, a 0 voltios y este está off, en corte. Entonces, voltaje de salida no puede ir para arriba porque no hay camino. Es como si ese interruptor está abierto, entonces se corta el circuito aquí, pero este es como un interruptor cerrado. Entonces, el único camino que tiene la corriente para esa salida es este, mire. Esto es I, O, L. Entrando a la compuerta por la salida, mire, entrando a la compuerta por la salida. Si nosotros proponemos que esta salida, mírela, está conectada a la entrada de este otro y miramos un nodo aquí, entonces como la corriente en bajo por la salida está haciendo este recorrido. Si nosotros en este nodo aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces esta corriente está saliendo. Por lo tanto, esta entrada debe entregar corriente a ese nodo. Entonces, por la entrada la corriente sale y por la salida la corriente entra. Porque eso fue lo que nos enseñó el señor Kirchhoff. En un nodo no se almacena carga. Lo que entra sale. Entonces, para que esta salga es porque necesariamente esta entrada le inyecta algo al nodo. Entonces, esa es la dirección de esta corriente y de esta corriente. Si al contrario, nosotros nos ponemos en la salida en 1, en la salida en 1 implica ahora que este transistor está apagado. Por lo tanto, este transistor es como un interruptor abierto, no hay corriente o la salida no puede proyectarse a 0 porque no hay camino. Es como si estuviera abierto el circuito aquí. Pero este transistor debe estar saturado o en conducción, interruptor cerrado. Entonces la salida ahora sí puede mirar a estos 5 voltios para que sea un 1. En esas condiciones ahora la corriente no va así, porque la corriente no circula de un punto de menor tensión a un punto de mayor tensión. Circula de un punto de mayor tensión a un punto de menor tensión. Y el punto de mayor tensión es la fuente. Nadie puede tener más tensión que una fuente en un circuito, porque en la resistencia hay caída de voltaje. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es una corriente con esta dirección, miren. Esto es I, O, H, que se las presenté así, mírela. Entonces, si nos decimos que esta salida está conectada a esta entrada, entonces en alto la corriente sale de la compuerta y entra a este nodo. Pero corrientes que entran son iguales que salen. Entonces de este nodo tiene que salir una corriente.
Por lo tanto, en ese estado, la corriente entra a la compuerta por la entrada. Entonces, estas son las direcciones que nosotros debemos tener en cuenta, que las determinan el estado de conducción o no conducción de estos transistores en cada estado, para poder proponer aquí esas direcciones de corriente en los perfiles de corriente. Entonces, estos son los perfiles que ustedes deben conocer de tensiones y de corrientes para esta serie, porque allí es donde nosotros vamos a trabajar con los circuitos integrados. En la directiva que yo les entregué, les pongo referencias 4000 o 14000 para que ustedes compren esos dispositivos. Ese es el asunto. Después de tener eso, entonces nosotros podemos mirar otros aspectos de la familia para ver los perfiles de tensión de las diferentes series. Así como en TTL hay diferentes familias, en CMOS hay diferentes series, perdón, subfamilias. Estas son las series que en CMOS le llamaron serie y no subfamilia. Aquí yo puse entre paréntesis subfamilias como por comparar con TTL. Entonces, mire, analizamos esta. A esta le hicimos los perfiles de tensión y de corriente. Después de esa apareció otra. El ser humano la diseñó y la construyó, que la llamó HC. Y entonces las letras HC quiere decir CMOS de alta velocidad. Entonces lo que hizo fue mejorar el retardo de propagación de esta serie. Lo hizo menor. Por lo tanto, estos dispositivos HC funcionan a frecuencia mayor. Esta T que aparece aquí quiere decir que este CMOS es compatible con TTL. O sea, si en un sistema tengo un integrado TTL y se me dañó y no lo tengo para reemplazarlo, pero tengo HCT, yo puedo reemplazar ese HCT por ese TTL sin ningún problema. Son compatibles eléctricamente y desde el punto de vista de pines. Si en un momento dado yo tengo un circuito con CMOS solamente y se me daña un integrado, busco CMOS y no tengo TTL y no tengo CMOS, pero tengo TTL, entonces puedo reemplazar ese CMOS por un TTL. Eso es lo que quiere decir compatible. Entonces, esta serie. Después vino esta otra, AC. AC quiere decir CMOS avanzada. Más velocidad que esta. Menor retardo de propagación. Pero también tiene su compatible con TTL. Después apareció esta. CMOS avanzada de alta velocidad. Y también tiene su compatible. Y después apareció esta de muy alta velocidad con su compatible. Y la última que hay es esta. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con eso, nosotros podemos encontrar los perfiles de tensión para esas diferentes series. Sí, ingeniero, Dígame. es decir, que digamos, si los hace compatibles porque tienen el mismo voltaje, usan el mismo voltaje. No tanto como los mismos voltajes. ¿La qué? La diferencia fundamentalmente está en los perfiles de tensión de entrada, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Para ver por qué son compatibles. Ah, listo. Bueno, miremos primero entonces los perfiles de tensión. Aquí dice niveles de voltaje, son perfiles de tensión. Nos dicen que esos dispositivos CMOS tienen un VDD que lo hacen igual a VCC y que lo hacen igual a 5 voltios. ¿Sí?
para efectos de la compatibilidad de los dispositivos que son compatibles con TTL. ¿Sí? Bien, entonces con 5 voltios para tener referencia, poder comparar con TTL. Entonces nos vamos para la serie que ya vimos, mírela. Y vamos a mirar los perfiles de entrada. Entonces, 1.5 para el bajo, que es el 30% de 5 voltios. Y 3.5 mínimo para el alto, que es el 70% de 5 voltios. Entonces, mire que aquí está presentado. Después vino el HC, este es CMOS, exclusivo CMOS. Y mire que están los mismos valores. 3.5, pero aquí se equivocaron. Aquí no es 0, aquí es 5. Corrijan. Entonces, 3.5 y 1.5 como este. Pero aquí hay otro que es eminentemente CMOS. 3.5 y 1.5, como este y como este. Y después aquí hay este otro CMOS, pero este CMOS ya es un poco diferente a estos que están aquí anterior, a estos tres. Entonces cambia un poquito los perfiles de tensión. Ya no es 3.5, sino 3.85. Ya no es 1.5, sino 1.65. Yo miré en un dispositivo con esa referencia a ver si se habían equivocado colocar estos números y no. El portal que me presentó ese integrado tiene estos valores. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que esto está bien, no está mal como aquí. Aquí también lo consulté y lo corroboré y no es 1, es 1.5. Entonces, los perfiles de entrada para CMOS pues son iguales como en TTL, con valores diferentes. ¿Sí? Pero si ahorita miramos TTL, que es lo interesante, entonces miremos este que es TTL. CMOS compatible con TTL, perdón. Mire cómo es el perfil. En alto el mínimo, en la entrada son 2 y el máximo en bajo son 0.8. Esto es lo que nos presentaron para TTL. Entonces mire que este, aunque es CMOS, pero para que sea compatible con TTL, debe tener los mismos perfiles de tensión de entrada. Entonces, para el estudiante que me hizo la pregunta, mire, aquí está la respuesta. ¿Ya? Aquí está la respuesta. Después, miremos que este otro es CMOS compatible con TTL. Y otra vez, en alto 2 mínimo y en bajo 0.8 máximo, como este. Este, que también es CMOS compatible con TTL, mírelo, lo mismo. ¿Va? Entonces, para eso lo hicieron CMOS compatible con TTL, para poderlos hacer funcionar indiferentemente. ¿Sí? Donde había un CMOS, poner un TTL, o donde había un TTL, poner un CMOS. En caso de necesidad. Y si no, pues también, en caso de un diseño en particular. Entonces, este es el asunto importante en los dispositivos CMOS compatibles con TTL. Bien, una vez que está eso claro, entonces pasemos a los perfiles de tensión de salida. Y entonces aquí están VOH y VOL. Si ustedes miran este, que fue el que yo les propuse en el dibujito, en bajo máximo 0.05 voltios y en alto mínimo 4.95. Como estamos trabajando con BD de 5 voltios, entonces por eso nos da 0.05 y 4.95. Pero si venimos a esta serie, que fue la primera que superó a esta en retardo de propagación, ahora nosotros encontramos 4.9 y 0.1. En este caso, simple y llanamente el bajo va de 0.01 y el alto va de VDD menos 0.1 a VDD. Si el voltaje VDD es 5, 5 menos 0.1 es 4.9, mírenlo. ¿Eh? Ahí está.
Para este que este TL tiene el mismo perfil de tensión de salida, no lo cambiaron. Lo importante es la entrada. Yo les dije a ustedes, las salidas son flexibles. Pueden el alto bajar un poquito más del valor mínimo y el bajo subir un poquito más del valor máximo. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces se mantiene el perfil de CMOS. Aquí, otra vez, lo mismo que el anterior. Aquí, otra vez, lo mismo que el anterior. Y aquí ya cambia un poco porque este tiene una condición especial con respecto a estos 4 que ustedes ven aquí atrás. Lo mismo este. Entonces, esos son los perfiles de tensión de salida para diferentes series CMOS con el propósito de que ustedes la comparen con las diferentes subfamilias TTL. Después de eso, entonces presentamos los perfiles de corriente de las diferentes series también CMOS. Y es lo que ven ustedes aquí, miren. Les mostré lo de la serie 4000 o 14000. Para la entrada, un microamperio, un microamperio. Para la salida, 0.4 miliamperio y 0.4 miliamperio. Pero si miramos toda la serie, las entradas tienen el mismo perfil, mire. Un microamperio y un microamperio. ¿Por qué? Porque las entradas son la puerta de transistores MOSFET. Así de sencillo. Las salidas cambian. Aquí solamente maneja 0.4 miliamperios. Aquí este manejó 4. Aquí este maneja 24. Y este maneja 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben saber como perfiles de corriente? Esta columna, porque esos son los perfiles de corriente de los integrados que ustedes van a usar en la primera práctica. ¿Ah? Entonces, ese es el asunto. Yo voy a hablar con la monitora a ver si hacemos práctica a partir de la próxima semana o lo dejamos para la siguiente semana. Yo les aviso a ustedes mañana por correo para que ustedes sepan qué hacer. Entonces, esto es lo que yo les presento a ustedes como resumen de perfiles de tensión y de perfiles de corriente para los dispositivos de la familia CMOS. ¿Hay preguntas?